Buenas noches, bienvenidos este día viernes a las 8:45. Es un gran gusto estar con ustedes y conversar sobre hechos de gran relevancia ocurridos a lo largo de la semana. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Pablo Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, señoras. ¿Qué tal su semana? ¿Cómo la pasaron? Pedro Trujillo, ¿cómo pasó su semana? Como que son muchas preguntas. Yo sé que empezamos el mes más bonito del año. Ay. Porque es el mes de mi cumpleaños, discúlpeme. ¿Cuándo Agosto es el mes de su cumpleaños, es el mes de la ciudad también. ¿Lo ve? ¿Cuándo es? ¿Ya 46? No voy a decir. 46. Sí. Ya 46. Es grande, pero... Yo no me acuerdo de cuando cumplí 46, no me acuerdo. Con eso te digo todo. Muy bien, bienvenidos a todos y Pedro plantea los primeros temas para Bueno, vamos a discutir. empezar con un tema que ha dado que hablar esta semana. Es la oposición, la confrontación que el señor Jovial Acevedo hasta ahora lideraba del sindicato magisterial, otros grupos también magisterial. Recordemos que el magisterio tiene en torno a los 40 y tantos sindicatos. Se hablaba siempre del magisterio y se focalizaba en el señor Jovial Acevedo, pero hubo otros sindicalistas que lo confrontaron. Vamos a dar dos tips para debate. El primero es que el señor Jovial Acevedo fue invitado a este estudio el martes con un servidor y con el sindicato que lo confrontaba y exponía una serie de cuestiones, una serie de irregularidades. Resulta que el señor Jovial Acevedo vino al estudio, pero cuando él se vio que iba a debatir con el otro, dijo que no, que él exigía estar solo. Le dijimos que no y se marchó. Con lo cual el programa del martes únicamente se hizo con esa persona que es del sindicato, de uno de los sindicatos que los confronta. ¿Y qué le cuestionan ellos a Jovial Acevedo? Le cuestionaba, uno, que una falsedad en el número de afiliados. Sí. En la Seguridad Social aparecen como 20 y tantos, 40.000, él dice 180 y tantos. Dos, que descuenta esos 180 y tantos entre 100 y 250 que sale. Depende de dónde. Tres, que eso genera un capital de 40 millones que va al sindicato y que no se sabe cómo funciona. Cuatro, que amenaza, agrede, incluso él denuncia aquí amenazas de muerte. Y por último, que la seguridad y el pago lo recibe la Procuraduría General de la Nación, como si fuera un bien público el señor Jovial Acevedo. Entonces, eso fueron entre algunas de las cosas que salieron. Interesante, ¿verdad? Es que cuando yo le pregunté, me dijo, mire, no sé, él lo tiene y no sabemos nada de lo que hizo. Y el señor que estuvo aquí fue muy contundente al decir, hay una connivencia enorme y descarada de todos los gobiernos con el señor Jovial. Sí, eso a mí me llamó la visto atención, nosotros. Pedro, de cuando esta semana se ventiló ese tema, decía que afiliaron a maestros que nunca dieron su anuencia a que los afiliaran, y hay gente en esos 127.000 de que hace el conteo de la asamblea que ya ha pedido su salida y no se la conceden. Sí. Pero hay otra cosa, que se dieron cuenta de que estaban doblemente afiliados o afiliados contra su voluntad porque quieren formar un nuevo grupo. Y eso tú y yo sabemos que lo que están es escindiéndose para formar una agrupación que también tenga tajada de ese gran pastel de no sé cuántos millones de quetzales. Y si no es por eso, entonces no se dan cuenta de la duplicidad y la gente que está ahí. Pero yo quisiera escucharlos, no vi tu programa, me parece que hay que escuchar las dos versiones. Aún así, los grupos, lo que están peleándose no es la representación de los maestros, sino poder y dinero. A mí me da una gran pena con todo lo que ustedes dicen, que sin duda es cierto, cuánto está desacreditado el movimiento sindical. Creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero estos temas nos tienen que hacer un alto en el camino para reflexionar que ese movimiento sindical que en un momento simbolizó y significó una conquista, luchas ganadas, está hoy en estos problemas. Yo cuando vi la noticia inmediatamente pienso en Alba Ester Gordillo, la sindicalista mexicana, que ustedes han visto cómo durante este año los diarios han revelado trabajo de investigación periodística, el enriquecimiento desmedido que ella tuvo. Es que uno no puede sino pensar que esos modelos se replican acá. La corrupción no es exclusiva de un país, de un gremio o de un sector. Entonces, todo este tipo de peleas, más que llevarme a mí a conclusiones, me lleva a preguntas. ¿Dónde está realmente el movimiento sindical de los maestros, que es el digno, significativo y que representa realmente esos intereses? Y segundo, ¿dónde están esos 40 millones? A lo mejor en casas, carros, sueldos, puntos. Pero a ver, yo pienso que si hay una disputa dentro del sindicato magisterial o los diferentes sindicatos magisteriales por captar más contribuciones de parte de los maestros,
bueno, esa es una realidad allá adentro, pero yo no haría una comparación entre Albester Gordillo y Joviel Acevedo. Me parece que sus estilos de vida son francamente distintos, hasta donde los periodistas hemos podido ver, y eso, pues, yo hablo del reporteo que hemos podido hacer en los últimos años. El señor Acevedo vive en una casa bastante modesta de Puerto Barrios, de Izabal, en unas condiciones que distan mucho de las grandes mansiones, el avión privado, un jet. Una vez yo estaba en Santiago de Chile y la señora Alba o Albester Gordillo llegó en su avión particular. Un presidente de Guatemala no tiene un avión particular. Yo quisiera hacer la aclaración que no es mi intención comparar. Pero me parece que esos 40 millones de quetzales, si existen, esos 40 millones de quetzales tendrían que haber tenido un curso lógico dentro del sistema financiero guatemalteco. De manera que podría establecerse exactamente en dónde están esos 40 millones de quetzales si realmente se retiraron esas contribuciones de los salarios mensuales de los maestros. Me parece que se necesitaría hablar con más certeza, y yo sí querría escuchar la versión del señor Acevedo. Ahora, pero no quiso. Que hay una disputa interna y que quieren disputarle una porción de su poder al señor Acevedo, bueno, eso pero es un señor, mira, ocurre hasta en las mejores familias. Él lleva 3 gobiernos, ¿no? 12 más 2, 14 años que no trabaja de maestro. Representante de otra gente. Se está discutiendo en el país la reelegibilidad de los cargos. No, un presidente no puede ser reelecto. Bueno, mi pregunta es, si un presidente no puede ser reelecto por esas condiciones de corrupción, de poder, ¿por qué un sindicalista sí puede ser reelecto? ¿Cuál es la diferencia? Porque es lo mismo en otro estadio. ¿Por qué no se aplica en el cuento a estos sindicalistas de no ser reelectos igual que piden para los cargos públicos? Porque a fin de cuentas un cargo público. También tiene muchos años de ser secretario general de la CGTG, pero a él no se le cuestiona porque no es un sindicalista que ponga, digamos, en solfa el sistema. Yo también pienso que mucha de la animadversión que inspira a Joviel Acevedo tiene que ver con que es una voz disidente, y por disidente digo que es quien lideró la campaña en contra del PRONADE, que era el sistema paralelo que se había montado. A mí me parecía que el PRONADE funcionaba bien en muchas cosas. Él con éxito lo desafió y terminó votándolo. Me parece que también hay que entender que mucha de la animadversión que él inspira tiene que ver con eso, con que no marcha, como decía un columnista, en la cómoda barca de la ideología dominante. No, yo solo quiero hacer una aclaración. Yo no fue mi propósito al mencionar el caso de México, que acá está sucediendo lo mismo. Voy a elaborar mejor mi pensamiento. Lo que quiero decir es de que cuando en un sindicato se dan ese tipo de alegatos, ese tipo de acusaciones de que hay unas sumas o masas de dinero cuyo destino, cuyo paradero no se conoce, cuando se contradice a la dirigencia, entonces hay que poner atención en eso, porque yo de lo que estoy segura es que todos los procesos corruptos que se han descubierto en México se están replicando acá, de una o de otra manera, no en la misma medida. Ojo que no estoy diciendo que quizás no creo que sea en la misma escala, pero lo que quiero decir es de que hay que prestar atención en eso, hay que ver que hay una masa de dinero que está circulando y en dónde está, dónde se encuentra, y también hay que revisar esos estilos de vida. Y mira las similitudes también, Claudia, de cuando el señor de la Asociación de Transportistas sabe que va a llegar el de Azopagua, o sea, terminan peleándose. Bueno, vamos a hablar de más dineros y más tiene que ver con lo mismo. Porque es lo mismo, dinero y grupos que manejan dinero de todos. Más dineros y más grupos es la compra de los aviones Super Tucano. Ustedes saben que hace unos meses, aunque este contrato viene del gobierno anterior, de final del gobierno anterior, hace unos meses se aprobó la compra de unos Super Tucanos y 3 radares para, en teoría, vigilar el espacio aéreo nacional. Todo esto se generó al final del gobierno anterior, se firmó y aprobó en este, y ahora de pronto el presidente dice que lo deja en stand-by porque parece ser que hay una sobrevaloración. Bueno, a mí me resulta muy triste y preocupante a la vez que el presidente de un país que le ha dado el visto bueno a un proyecto de 133 millones, son más, son 133 los aviones, pero creo que son 190 porque están los radares, eran 40, 50 incluidos. Y los repuestitos. De un presupuesto de ese calibre le ha dado el visto bueno, que además es un presupuesto para seguridad y defensa, que es el punto de quiebra de este país. Ahora de pronto se dé cuenta que puede estar sobre la valorado. Perdón, no se puede decir de otra manera. Un presidente de un país no puede decir, mire, porque lo que está diciendo es, no puse atención antes, ¿no?
Y si un presidente está diciendo, mire, no puse atención antes, mi pregunta sería, ¿y puso usted atención en los 7.000 millones de bonos? ¿Y puso usted atención en la reforma? ¿Y puso? Discúlpeme, eso no lo puede hacer. Y si esto es, y lo que están es utilizándolo para presionar a ciertos negociantes que ya sabemos del país, es igual, es la misma mafia evidenciada. Esto lo que evidencia es o mafia y corrupción o preocupación. Pero una mafia que empezó desde el Congreso, que lo aprobó desde el año pasado, en octubre, eso fue hace 9 meses. ¿Qué pasó con los diputados? Porque ninguno de esos montón de asesores que hay pudo detectar cuáles son los precios de mercado de esos aviones. ¿Qué pasó con los asesores de la presidencia? ¿Qué pasó con el Ejecutivo? Y porque hasta ahora. Habría de conocer bajo qué modelo se estaba llevando a cabo este negocio, quiénes eran los intermediarios. Yo creo que Pedro lleva la razón, en el sentido que el presidente queda mal de cualquier manera al decir ahora, creo que tengo sospechas de corrupción. Que aparezca mañana y diga, creo que tengo sospechas de corrupción en la concesión de la empresa portuaria Quetzal. Creo que me confundí con... Del mismo modo, Claudia, que yo creo que tiene también una gran explicación que ofrecer respecto a por qué es hasta ahora que se pide que se investigue la deuda hasta ahora, que no avanzan las negociaciones para que se consiga la aprobación para emitir los bonos del Tesoro. Ahora resulta que el Ejecutivo quiere que se investigue a los antiguos ministros de Comunicaciones que son responsables de muchos de esos contratos sin presupuesto. A mí me parece muy razonable que se pida que se investigue y me parece también que hay una deficiencia grande de la Contraloría y del Ministerio Público, una omisión grande de no haberlo hecho anteriormente. Pero ¿por qué hasta ahora que no marchan bien las negociaciones resulta que sí hay que salir a investigar? Muy hipócrita. Entonces lo que hay que exigirle a él es en dónde está mal el negocio y quiénes son las personas responsables de esa sobrevaloración. Eso es un presidente que verdaderamente combate. El gobierno de Colombia está diciendo ahorita es la manera en que pero se quiere desligar de el presidente le está echando la culpa de todo a Colombia. Yo creo que lo que está evidenciando es que, y eso es lo peor del mundo, es evidenciar que ahí hay una corruptela, evidenciarla, pero lo peor es que él certificó esa corruptela. No sé si me expliqué, él certificó eso. Le dio el aval. Le dio el aval. Entonces, señor, si eso estaba mal, estaba mal. Usted prestó la atención debida a 200 millones, porque eran como 190, 200 millones de dólares, prestó la atención debida y él está diciendo no. Entonces, ¿por qué me está usted pidiendo que yo le dé ahora el aval de que está usted prestando atención a los 400 millones que quiere aprobar? Así es, ajá. ¿Por qué? Él pierde mucha credibilidad. Y de todos modos, ¿qué asesores tendrá el presidente? Un contrato, Pedro, cuando ya lo aceptaste, implica... No, hay que pagar. Son como 5 millones de dólares. Entre 2 y 5 millones. O sea, eso es otra. Nos va a costar, no vamos a tener avión y vamos a pagar 5 millones de dólares. Eso es la segunda. Igual que esas obras. Vamos a terminar pagándolas muchísimo más caras en el gobierno próximo cuando termine aprobándose algún método para pagarlas. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.